Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos. Con ustedes, el pastor general de la iglesia Dios está formando un pueblo, Marco Acosta. Vamos a tratar todo este tiempo de entrar al lugar del que nunca debimos salir. Hemos estado todo este tiempo enseñando acerca de la gloria del Señor. Todo este tiempo hemos estado meditando en la gloria, reflexionando en la gloria. Y eso tiene que ver con el diseño original de Dios. Juan capítulo 15, versículo 5, afirma esta verdad que no solo debe ser guardada en nuestro corazón, sino que debe ser revelada en nuestro corazón. Las verdades de Dios siempre se tienen que revelar a nuestro corazón. Porque cuando las verdades de Dios se revelan, es cuando las verdades de Dios transforman. Jesús, en el capítulo 15 de Juan, hace parte de ese discurso de despedida, las últimas palabras que Jesús quiere transmitirle a sus discípulos antes de ir a la cruz. Y allí Jesús utiliza una metáfora que es la metáfora de la vid y los pámpanos. Él, de manera magistral, empieza a incentivar a los discípulos a entender la necesidad de permanecer en Él para dar fruto. Y la forma magistral, como lo ilustra, es a través del ejemplo que Él pone para que los discípulos entendieran que la única forma de una rama dar fruto es cuando está incrustada en el árbol. No hay otra forma. De una forma muy sencilla, pero a la vez muy profunda. Porque uno diría, pues obvio, pastor, si la rama no está en el árbol no da fruto. Es obvio, pero es profundo. Porque habla de esencia, habla de origen, habla de permanencia, habla de condicionalidad. Entonces afirma lo siguiente, capítulo 15, versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Siendo Dios el arbusto de la hoja de uva, ilustrándose él a sí mismo como el arbusto y refiriéndose a nosotros como las ramas, nos introduce en una enseñanza en donde nos hace conscientes de la necesidad de regresar al Edén. Tenemos que entender que separados de Dios nada podemos hacer, pero a la vez tenemos que comprender cómo no vivir separados de Dios. La primera vez que la Biblia afirma que el hombre fue un ser viviente fue cuando Dios tomó tierra y sobre esa tierra sopló aliento de vida. Génesis 2:7. Es la primera vez en la Biblia que la palabra afirma que el hombre fue un ser viviente. En ese momento que Dios sopló sobre el hombre, impartió su esencia y su ADN. Eso trazó una condicionalidad.
El hombre, al ser hecho a imagen y semejanza de Dios y al tener la esencia de Dios, no podía vivir en cualquier entorno, sino que tenía que vivir en un entorno específico para poder subsistir, crecer, desarrollar y avanzar. Y por eso Génesis 2:8 dice que Dios había plantado, está en pasado, Jehová Dios plantó en el huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Por qué lo puso ahí? Porque la esencia del hombre exigía que él solo pudiera funcionar en el Edén. Ese era el entorno ideal, ese era el oxígeno ideal. Tu relación con Dios no solo es conveniente, tu relación con Dios es un tema de sobrevivencia. Tu relación con Dios es necesaria, es obligatoria. Si tú persistes en ir a la iglesia y no tener una relación con Dios, nunca vas a dar fruto. Si tú persistes a ir a un grupo de enlace, no desarrollar comunión con Dios, no vas a dar fruto. Si tú no eres consciente desde este análisis de oxígeno para respirar, cuando yo digo que es el oxígeno es porque el ser humano sin oxígeno se muere. Yo te felicito porque estés hoy aquí, pero necesito que entiendas cuando salgas de aquí que tu vida va a dar fruto si caminas constantemente con Dios. Y ese caminar con Dios hace parte del diseño original de Dios para ti y para mí. Dios pone al hombre en el Edén. Al igual que las aves y los peces tuvieron su lugar correcto para sobrevivir por esencia, el hombre tuvo el lugar correcto que fue el Edén. Y hay muchos que nos salimos del Edén. Hay muchos que obedecimos voces incorrectas y quitamos las prioridades. Muchos escuchamos sugerencias que nos sacaron y aún no nos damos cuenta. Muchos tomamos la decisión de pensar que sin Dios podíamos avanzar. Y eso es lo que ha traído las consecuencias que hoy tú y yo estamos viviendo. Hay gente que por fuera del Edén sobrevive, pero no funciona. El único lugar donde el pez es funcional es en el agua. El pez no funciona en la tierra. Y el único lugar donde el ser humano, el hombre y la mujer es funcional es en el Edén, no por fuera del Edén. Por eso, para poder ser el reflejo de su imagen, tenemos que volver a ese lugar. Ese lugar ya no es el lugar específico que Dios plantó. Ahora tú y yo lo tenemos que construir. Lo tenemos que construir con unos hábitos. Lo tenemos que construir con unas disciplinas espirituales. Lo tenemos que edificar con una disciplina de oración, de meditación en la palabra, de ayuno, de búsqueda de su presencia, de servicio. Tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para volver a ese lugar en el que la plenitud del hombre era una realidad. Su liderazgo, su gobierno, su paz, su armonía fluía naturalmente porque simplemente él estaba donde tenía que estar. Por lo tanto, para llegar a ser como Dios es, que es el diseño de Dios para tu vida y para mi vida, tienes que regresar al Edén, tienes que conocerlo a Él, tienes que pasar tiempo en su presencia y tienes que hacer su perfecta voluntad. Si esto se revela a tu corazón, la revelación va a traer un cambio comportamental natural en tu vida. Ahora bien, ya sabes que tienes que desarrollar esto, ya sabes que tienes que regresar al Edén. Vamos a resolver la siguiente pregunta. ¿Qué encontró Adán en el Edén? ¿Sí? Porque ya sé que separado de él nada puedo hacer.
Ya sé que sin Él sobrevivo, no funciono. Ya sé que no hay plenitud, no hay paz, no hay armonía, no hay gracia, no hay favor si no camino con Él. Ok, regreso a Él a través de hábitos, disciplinas, vida de oración, meditación en la palabra. Hago un esfuerzo para conocerlo, porque el vehículo para regresar al Edén se llama comunión. Lo único que te va a ayudar a reflejar su gloria es comunión con Dios. Tú te empiezas a parecer a aquellos con quien más tiempo pasas. Se te pegan las palabras, se te pega el tono, se te pega las maneras. Por eso lo primero que uno tiene que hacer cuando está en un proceso de transformación es saber la gente que lo rodea a uno. Porque sin duda alguna tú te terminas pareciendo aquello a lo que le das tiempo. Y la comunión con Dios te va a ayudar muchísimo a reaccionar como Él, a pensar como Él, a percibir como Él, a liderar como Él, a gobernar como Él, a administrar como Él, a perdonar como Él, a amar como Él, a tener paz en medio de la dificultad, en medio de la tormenta. Comunión, comunión. ¿Qué encontró Adán en esa profunda comunión? Porque tú haces algo cuando te conviene. Cuando tú sabes que algo da resultado, tú lo haces. ¿Sí? Y hoy tiene que haber una decisión para que hagas esto de regresar al Edén, porque puede que encuentres lo que encontró Adán. ¿Qué se encontró Adán en el Edén? Número 1, Génesis capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿en dónde? Ya sabemos por qué lo puso ahí, ¿verdad? Eso está claro. No hay otro lugar. Diga conmigo: no hay otro lugar. Mi lugar es el Edén. Para que lo labrara y lo guardase. Lo primero que encontró Adán en el Edén, es decir, en una decisión de comunión, búsqueda, lectura de su palabra, servicio, adoración, exaltación, lo primero que encontró Adán fue su asignación y la forma correcta de desarrollarla. Es decir, la asignación y su desarrollo correcto. Hay una cantidad de personas que han pasado los años y no tienen ni la menor idea cuál es su tarea en esta tierra. No saben para qué existen, no saben qué tienen que hacer. Se sienten frustrados, se sienten vacíos, no se sienten satisfechos, no se sienten productivos, no se sienten útiles, ganan un sueldo, sobreviven, pero como que no sienten desarrollo y plenitud en sus vidas. Y entran en unas crisis y en unos conflictos profundos porque, ¿para qué estudié esta carrera? ¿Para qué monté esta empresa? Pues me toca tenerla porque ¿de qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Pero hay un vacío, hay una frustración, hay un descontento porque no saben en realidad en su corazón cuál es su asignación. Adán la encontró en el Edén. Si tú tienes duda de tu propósito y de tu asignación, tú debes entender que eso solo lo entenderás y lo encontrarás por medio de una relación profunda con Dios. Cuando hay duda alguna de la funcionalidad de un objeto o de un producto, el único que tiene claridad de eso es su fabricante. Nadie más sabe la funcionalidad de algo sino aquel que lo fabricó. Y el que lo fabricó tiene un manual de instrucción que te va a decir en realidad cuál es su funcionalidad. Lo único que te va a dar realización en tu vida no es hacer lo que tú crees que tienes que hacer, es hacer lo que Dios te asignó para hacer. Caminar en el diseño de la manera correcta y en la misionalidad de Dios para tu vida es lo que te va a dar una realización profunda. Eso es imposible encontrarlo si no hay comunión.
En Jeremías capítulo 1, versículo 6, hay un ejemplo que me sirve mucho para ilustrar la cantidad de personas que están confundidas en su asignación, que tienen dudas ante su misión de vida. Jeremías, un joven profeta, había sido llamado por Dios para una tarea específica: traer advertencia, exhortación, hablar del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel a causa de su desobediencia. Y Dios le da la tarea. Y cuando le da la tarea, él dice: Señor, ¿cómo me vas a poner esto si yo ni sé hablar? Imagínese usted el conflicto de Jeremías. Eres un profeta, sí, pero no sé hablar. Yo no sé cuánto nos hemos sentido en una situación similar. Como que Dios nos ha dicho: tienes que hacer esto, tienes que lograr esto, tienes que levantar una familia, tienes que formar hijos convertidos, pero no sabes cómo hacerlo. Y por no saber cómo hacerlo te frustras, te decepcionas y abortas la misionalidad de Dios. Porque nunca has entendido que la asignación nunca pasa por capacidad. La asignación la encuentras no por tu capacidad, sino por tu posición. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que hay gente que piensa que debe tener la capacidad para cumplir una función de Dios, sin entender que en lo que yo soy incapaz o lo que yo siento que es una debilidad, en esa debilidad el poder de Dios se fortalece en ti. Por eso Pablo decía: yo tengo un aguijón en mi carne y he pedido a Dios que me lo quite varias veces. Pero Dios me dice de manera vehemente: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo no sirvo para esto, yo no sirvo para lo otro, yo no soy bueno, yo no tengo la capacidad, yo no tengo la habilidad. Ninguno en la palabra nació con la habilidad resuelta o aprendida. Dios primero llamó, formó, procesó, probó, aprobó y promocionó. Y en eso a ti no te corresponde darle sentido a la tarea gigante que Dios ha puesto en tus manos. A ti lo único que te corresponde es obedecer, así tú no puedas ni entiendas, porque es la tarea de Dios. Entonces mira lo que le dijo Dios, versículo 7: cabezón, no digas soy un niño, porque a todo lo que ¿qué? Claro, pero ¿cómo sabía Jeremías a dónde tenía que ir? Por comunión, diga conmigo comunión. Sí, o sea, Jeremías no podía saber qué tenía que hacer si no había comunión. Por eso Adán lo que se encontró en el Edén, que era el momento de comunión profunda con Dios, fue su asignación. Jeremías estaba entendiendo que iba a ser profeta por comunión, porque uno no le habla a alguien que está lejano. ¿Cuántos están entendiendo? Si Jeremías estaba hablando personalmente con Dios, ahí está recibiendo una instrucción de Dios, era porque tenía comunión con Dios. A todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Le pregunto, ¿pasaba por la capacidad de Jeremías? ¿Pasaba por la habilidad de Jeremías? Es que Jeremías tenía una maestría en profecía inspirada. ¿Sí? Jeremías decía el número de cédula para saber si hay un profeta aprobado. ¿Sí? No. Lo único que necesitaba Jeremías, ¿qué era? Comunión. Porque eso sí, lo que tenía que hacer era decir lo que Dios mandaba, ir a donde Dios decía. La razón por la cual todavía no le has pegado como le tienes que pegar a eso que has estado esperando y buscando es porque hay una carencia de comunión que no te permite entender el diseño correcto de Dios y la asignación para tu vida. Pero si te acercas un poco más, vas a entender la asignación. Si te acercas un poco más, vas a entender el destino específico. Si te acercas un poco más, dile al que está a tu lado: acércate un poco más a Dios. Mira, lo que pasa cuando tú te acercas a Dios es impresionante. Porque Dios te empieza a hablar
y te muestra unos retos que la gente te va a decir loco. No te van a creer, ni tu esposa, nadie te va a creer. Imagínate lo que percibió Noé, lo que percibió Abraham. No lo van a creer, no lo van a entender, no lo van a percibir. Pero cuando estás cerca a Dios, eso que parece loco, hazlo porque es tu asignación. Ahora déjeme aclararle algo. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 15, esa asignación fue una asignación de trabajo muy diferente al trabajo de Génesis 3. Y esto es bien importante entenderlo, porque el diseño de Dios del trabajo, o sea, la forma como yo ejecuto mi asignación es a través del trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que trabajar, diga el que esté a su lado, hay que trabajar. Hay que trabajar. Tú no puedes esperar cumplir la asignación si no trabajas, ¿sí? Ahora, el negrito del batey tenía la revelación del trabajo de Génesis 3. ¿Se acuerda del negrito del batey? El negrito del batey decía que el trabajo lo había hecho Dios como un castigo. ¿Se acuerda? Y que el trabajar solo se lo tenía que otorgar al buey, diciendo que pues era un desastre trabajar. Y claro, hay muchas personas, yo por ejemplo trabajo con personas que el lunes a las 8 de la mañana en sus estados ponen: cuánto quisiera que ya fuera viernes. Eso es gente que trabaja en el diseño de trabajo de Génesis 3, porque el trabajo que diseñó Dios no nació con el pecado, nació con la comunión. Por lo tanto, lo que nació del pecado fue el sudor, el esfuerzo y la esclavitud. Lo que nació de la comunión fue un fluir de creatividad, productividad, mayordomía y resguardo. La gente tiene que comprender que el dolor, el sudor en el trabajo fue consecuencia del pecado, pero la concepción del trabajo desde el Edén era muy diferente y daba mucho fruto y mucho resultado. ¿Cuántos están entendiendo? Bajo una comunión profunda con Dios, tu trabajo nunca será ocasión de sudor, agotamiento y esclavitud. Aunque en el Edén también se suda, pero se fluye con mucho resultado. Ahí hay una reflexión profunda que hay que hacer, porque Dios le dijo: te pongo en el Edén para que lo labres. ¿Qué es labrar? Pero diferente. La palabra labrar viene del hebreo avad, significa servir, trabajar, cultivar. Te repito el principio. El trabajo en el Edén fue muy diferente al trabajo después del Edén, porque labrar implica desarrollar el huerto, mantenerlo fértil por medio de la creatividad de Dios, el respaldo de Dios, la gracia de Dios, que siempre te vio como mayordomo, co-creador, colaborador, socio, no esclavo, mendigo, desgastado en 16, 18, 19 horas de trabajo para recibir migajas y no la provisión de Dios. Y aquí es donde la palabra empieza a cambiar el concepto. Pastor, entonces ¿qué hago? ¿Renuncio? No. Váyase a la comunión con Dios, regrese al Edén, para que la comunión con Dios le cambie el concepto de trabajo, usted entienda su asignación
Y a causa de la comunión con Dios, Dios le dé la creatividad, le dé los diseños, le dé la estrategia, le dé la sabiduría para que empiece a vivir algo. No trabajo para el dinero trabaja para mí. Adán no solo trabajaba la tierra, sino que por medio del trabajo de la tierra adoraba y glorificaba a Dios. El trabajo fuera del Edén es para llenarte de placer. El trabajo en el Edén es para glorificar a Dios. Y cuando tú glorificas a Dios con lo que haces, pastor, ¿cómo glorifico a Dios? Cuando lo que yo hago honra a Dios, los principios bíblicos, y ama al prójimo. La clave de los grandes negocios es que han sido ideas que solucionan problemas. La plataforma Waze fue creada por un judío que una vez identificó un problema. Él quería desplazarse de Tel Aviv a su casa. El desplazamiento era muy corto, pero se tomaba 3 horas. Perdía 6 horas de su vida. Un judío practicante con sus disciplinas espirituales. Él dijo: no puede ser, estoy deshonrando a Dios, estoy deshonrando a mi familia, me estoy acabando yo mismo, necesitamos plantear una solución. Y empezó a trabajar en una plataforma que le pudiese, a través de unos satélites ya establecidos, identificar dónde hay una obstrucción, dónde hay un trancón, dónde hay un accidente, dónde hay una dificultad, para tomar una ruta alterna. Ni siquiera tenía millones de dólares. Usó lo que ya había, porque con poco Dios hace lo poco en las manos de Dios se vuelve mucho. Dios siempre tomó una base, que es lo que tienes en tus manos, para hacer mucho. Y con eso poco que él tenía, un computador y unos satélites ya establecidos, y una creatividad que viene de la comunión con Dios, diseñó la plataforma Waze. El libro se llama, por si lo quiere leer, Enamórate del problema. Enamórate del problema, no de la solución. Y cuando te enamoras del problema, encuentras una poderosa solución. Es al revés. Enamórate de la solución, no del problema. Segura, búscalo bien, que tengo duda. Ese libro describe la forma como lo que usted hace. ¿Cuántos tienen negocios aquí? Alcen la mano. Listo. ¿Sabe cuándo eso va a ir a otro nivel? Cuando usted lo ponga a fluir. ¿Desde dónde? Desde el Edén. Es que hay voces que nos distraen. ¿Cómo llama el libro? Enamórate del problema, no de la solución. Enamórate del problema, no de la solución. Hay un problema no resuelto. Tú tienes que solucionarlo. Tú prestas un servicio. Si ese servicio honra a Dios y al prójimo, vas a ir a otro nivel. ¿Hay alguien que está entendiendo lo que le estoy tratando de decir? Usted normalmente está buscando el machete. ¿Cuántos comerciantes hay aquí? Yo fui comerciante, yo veía zapatos, ropa, camiseta. Ahorita todo el mundo está mirando cuál es el machete para diciembre. No, ya llegó otro con el machete. No, ya esto no. Está mirando desesperado y uno viaja, mejor dicho, se iba uno desde enero, febrero y se metía a las ferias para llegar primero con la mercancía y de repente se adelantaba otro, ¡pah! Nos goleó. Porque estaba pensando uno en su resultado. Pero cuando tú te enfocas, hay un sitio de postres que se llama Libre de Culpa. Sitio de postres. Imagínense la creatividad del nombre. Y entonces, como yo pesaba 110 kilos y empecé a ser consciente de que me iba a morir muy joven, que había que tener templo, no catedral, y que había que comer para nutrirse, no para llenarse. Entonces yo empecé a hacer ejercicio y dejé muchísimo pues por supuesto, los postres y todo, hasta que alguien me dijo: vamos a un sitio que se llama Libre de Culpa. Y entré yo a ese local.
unos postres deliciosos. Y dije, puro engorde esto. Me tocaría montar bicicleta 5 días seguidos para comerme una milhoja de esas. La dueña de ese local trazó una fórmula de hacer postres sin azúcar, que no haga daño al cuerpo y que pueda tener un componente más nutricional que adictivo. ¿Qué hizo ella con esa fórmula? Adoró a Dios y solucionó un problema. ¿De dónde vino ese cabezazo? Cuando surgen las ideas, lo que quiero llevarte es que la comunión te va a dar una idea para que logres en meses lo que no has logrado en años. En meses, yo estoy sintiendo en mi espíritu que Dios te va a soltar ideas creativas que vienen de la comunión con Dios, que te van a llevar a otro nivel. Tienes que creerlo en tu corazón, porque fíjate cómo labrar es servir. Si lo que haces le sirve al prójimo, es una bendición. Es cultivar, es trabajar, pero trabajar no es esclavizar, trabajar es fluir. ¿Hay alguien que está entendiendo el mensaje? El diseño de trabajo después del Edén en Génesis 3 es muy diferente. ¿Por qué? Génesis capítulo 3. Mira esto. Versículo 17. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. En el Edén, Adán no encontró un trabajo bajo esclavitud. En el Edén, Adán encontró un trabajo en el que fluyó desde la creatividad de Dios, con un enfoque gerencial de mayordomía, que adorara a Dios y bendijera al prójimo. ¿Alguien recibió el mensaje? ¿Qué es guardar? Ya sabemos qué es labrar. ¿Qué es guardar? En el hebreo es samar, significa proteger, vigilar, cuidar. Cuando ya encuentras tu asignación, ahora tienes que guardarla, tienes que protegerla. ¿Cómo protejo yo la empresa? Cerciorándote de que esa empresa se gerencie bajo los principios bíblicos, que a los empleados se les trate con altura y dignidad, que se le ayude al prójimo, que se le ayude a la huérfana, al necesitado, a la viuda. ¿Hay alguien que está entendiendo, por favor? Si el negocio que Dios te confió es resguardado bajo el principio bíblico, eso naturalmente va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque Colosenses 3:17 dice esto. Colosenses 3:17 y Efesios 2:10. Colosenses 3:17, mira lo que dice la palabra de Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo ¿qué? Todo lo que hagas en tu vida, lo tienes que hacer ¿cómo? ¿Qué quiere decir hacerlo en el nombre del Señor? Agradando a Dios, agradando al prójimo, honrando sus principios. Y Efesios 2:10 afirma, venga, es que somos hechura de Dios. Fuimos hechos por Dios, fuimos fabricados por Dios. ¿Para qué? Diga conmigo, buenas obras. Dios te va a entregar en estos últimos meses del año los diseños de las buenas obras que están reservadas para ti, para ir al siguiente nivel. Buenas obras. Buenas obras. ¿Qué encontró Adán en el Edén? Número 1, la asignación y su desarrollo correcto.
Número 2, de inmediato le dijo, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 16? Y mandó. ¿Mandó qué? ¿Qué significa esa palabra mandó? Le dio el mandamiento, le dio la instrucción. Después de que tú recibes la asignación, tú necesitas instrucción de Dios. Mira, Deuteronomio 28, versículo 2. Deuteronomio 28, 2. Mandamiento, diga conmigo mandamiento. Desde el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, ¿qué? Okay. Mira cómo el versículo señala que la forma, ¿puedes abrir la puerta de acá para que fluya el aire? Esta puerta. Y la de allá, la 45. La forma como obedecen los mandamientos es oyendo a Dios. A ver, usted puede leer el mandamiento, ¿cierto? No robar, no matar, no adulterar. Pero si usted no oye a Dios, solo la voz de Dios es la que trae convicción. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso dice la Biblia, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Todos sus mandamientos. La condición es esta: solo vas a poner por obra los mandamientos si aprendes ¿a qué? A oír a Dios. ¿Y eso cómo se llama? Comunión. Si tú tienes comunión con Dios, Dios te va a revelar qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Porque el error más grande, mira lo que dice: si haces eso, vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán. Pero mira lo que dice el versículo 15, Deuteronomio 28, 15. ¿Qué pasa si tú no lo haces? Si tú no lo haces, entonces mira lo que dice la Biblia: acontecerá que si no oyereis la voz, Deuteronomio 28, 15, la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Vendrán sobre ti ¿qué? ¿Y qué? Cuando no oímos la voz de Dios, no la oímos, entonces no podemos guardar los mandamientos. En el Edén, Adán encontró, número 1, la asignación. Número 2, el mandamiento. A medida que tengas comunión con Dios, vas a entender los mandamientos de Dios. Número 3, mira lo que dice. Esto es poderoso. Génesis 2:19. Génesis 2:19. ¿Qué más vas a encontrar en el Edén? ¿Por qué tienes que regresar al Edén? Mira lo poderoso que dice la palabra de Dios. Para mí siempre esto ha sido muy impactante, porque hay un diseño en donde las cosas pueden ser diferentes. Ese diseño relacional con el Señor, que no es suficiente únicamente con venir el domingo. Te felicito por venir el domingo. Que no es suficiente con ir al grupo de enlace. Te felicito por ir al grupo de enlace. Pero esto que te estoy enseñando de regresar al Edén tiene que ver con una decisión, una determinación de desarrollar una relación profunda con Dios, una comunión con Dios. Estando Adán en esa comunión, no solo le reveló su asignación y la forma correcta de desarrollarla y el mandamiento, sino que lo tercero, para que tome nota, fue que le dio una capacidad mental y cognitiva para ser un co-creador con Dios. Co-creador con Dios. Imagínate esto. Lo pone en el Edén. Le trae todos los animales habidos y por haber. La Biblia dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. O sea, la Biblia no dice que Dios se sentó y le dijo a Adán: venga, esto es jirafa porque es alta, tiene manchas, come esto, y ojo porque esta es la hormiga. Y ese es el conocimiento al que tú y yo estamos acostumbrados. Pero el conocimiento del Edén no es el mismo conocimiento después del Edén. El conocimiento del Edén fue una revelación al espíritu de Adán muy, muy profunda. Yo he estudiado mucho, me ha quedado muchos días meditando sobre este texto, preguntando cómo hizo Adán para decir que eso era hormiga, para decir que eso era ratón, para decir que eso era mojarra, mocachico, bagre. ¿Cómo hizo? ¿No le parece un misterio poderoso? La creatividad y la capacidad cognitiva
que viene cuando usted tiene comunión con Dios y empiezan a fluir las ideas. Y empieza Dios a darle recetas, a darle diseños, a darle estrategias, a darle llaves, a darle soluciones. Es lo que sucede aquí y es lo que le puede suceder a usted. Dios te va a dar en los próximos meses, a causa de tu comunión con Dios, visión y revelación para traer diseños en la eternidad que nadie nunca antes había traído a la tierra. ¿Cuántos lo reciben en el nombre de Jesús? Tú tienes que recibir un diseño de Dios. Tenemos que tener la creatividad. Quiero insistir en esta palabra. Diga conmigo: creatividad. Porque por años hemos estado sirviéndole a un sistema que bloquea nuestra creatividad. Pero Dios necesita que tú vuelvas al Edén para que recibas la creatividad. Pastor, pero yo no tengo ni los recursos. Yo necesito un inversionista, yo necesito X, Y, Z. Lo único que necesitas es la creatividad de Dios, porque Dios va a usar lo poco que tienes en tu mano y con lo poco hará mucho. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Y cuando le dijo esto a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Lo único que tenía Moisés en su mano era una vara. Éxodo capítulo 4, versículo 2. Pero es del 1, es del 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. ¿Qué estaba tratando de hacer Moisés? Cumplir su asignación. ¿Cuántos están tratando de cumplir su asignación? A todo nivel, en la economía, en la familia, como esposos, como padres, todos estamos tratando de cumplir nuestra asignación. Bien, Moisés estaba en un problema, porque él se sentía incapaz. La incapacidad se soluciona con creatividad. Y entonces él dijo: ¿cómo voy a decirle a esta gente que en realidad Dios me ha enviado a liberarles, si van a pensar que tú no te me has aparecido? Y Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Oye, te hago esta pregunta. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Porque yo te digo una cosa: lo que tienes en tu mano es superior a lo que tenía Moisés en su mano. ¿Qué tienes en tu mano? Piensa por un segundo. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Tienes una profesión? ¿Tienes un curso? ¿Tienes una experiencia? ¿Tienes un título? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? ¿Y qué respondió Moisés? ¿Usted cree que era significativa la vara? No. Era un pedazo de madera. No servía para nada. No valía. No tenía precio. No tenía poder. Sin embargo, él le dijo, versículo 3: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque lo poco en las manos de un hombre que está hablando cara a cara con Dios se vuelve glorioso, poderoso y sobrenatural. ¿Le puedes dar un aplauso a Jesús por eso? Eso que tienes en tu mano, ese negocio, esa llave, ese don, esa capacidad, ese título, esa destreza que Dios te dio, si empiezas a oír cara a cara la voz de Dios, a entender la instrucción, a entender el diseño, eso que tienes en tu mano se volverá poderoso si lo pones bajo la unción, comunión constante con la presencia de Dios. Lo que estoy tratando de decir es que en los próximos días, quizás antes de que se termine el año, lo poco que está en tu mano, la gloria de Dios lo volverá poderoso. Alguien recíbalo en el nombre de Jesús. Hay algo que se va a volver poderoso en tus manos a causa de tu relación con Dios. Hay algo que se va a volver poderoso bajo tu posesión porque tú hablas con Dios. La comunión con Dios hará que en los próximos meses eso poco que tienes, quizás que no tiene sentido, que no tiene poder, se vuelva poderoso a causa de tu comunión con Dios. Va a venir una capacidad mental.
va a venir una nitidez. Diga conmigo, nitidez. Dios te va a dar nitidez. Dios va a poner palabras en tu boca. Dios va a poner sabiduría. Dios va a poner gracia. Dios va a poner estrategia. Dios va a poner favor. Dios te va a llevar delante de gente que jamás pensaste. Dios va a abrir puertas que jamás pensaste que se iban a abrir. Dios te va a soltar en los próximos días contactos divinos. Estarás frente a personas que jamás en tu vida pensarías que ibas a estar, y te buscarán solo a ti. Tú mismo dirás: pero ¿por qué me están buscando a mí? Porque es que Dios está buscando a aquel que pueda hablar cara a cara con el cielo, para que el cielo se pueda manifestar en la tierra. En los próximos días son los días en donde los cielos se abrirán para aquellos que tienen comunión, aquellos que hablan con Dios, aquellos que caminan en su palabra, aquellos que caminan en sus mandamientos. Vienen días para aquellos que saben buscar la presencia de Dios, en donde vendrá una catapulta y una promoción sobrenatural a causa de tu comunión con Dios. Tu comunión con Dios. Y tú te vas a parar ahí, vas a decir: ¿cómo me pasó esto? Tu comunión con Dios. Porque tú sabes que no eras el mejor. Tú sabes que no eres el mejor. Tú sabes que hay gente más buena, hay gente más capaz, hay gente con más habilidad. Pero el diferencial tuyo se llama la presencia de Dios. El diferencial tuyo se llama la gracia de Dios. Hay personas que definitivamente dirán: no habrá otro superior. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Jehová está sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Génesis capítulo 41, versículo 38. Quiero declarar que esto va a pasar sobre tu vida en las próximas semanas. En las próximas semanas va a pasar esto sobre tu vida, porque hay una capacidad, hay una medida que está creciendo, hay una medida que está avanzando. Se vienen días de dar a luz cosas extraordinarias, ilógicas e inusuales. Vendrán personas de elevada estatura, de poder, de influencia, a decir esto: ¿acaso hallaremos a otro? Génesis 41, 38. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? No sé si alguien me está entendiendo esto, por favor. Hey, llámalo, contrátalo, suéltale esos recursos, suéltale esas propiedades, suéltale esos terrenos, suéltale esa mercancía, suéltale esos negocios. Pero ¿por qué no tengo plata? No, es que no hallaré a otro en quien esté el Espíritu de Dios. No habrá otro con esa gracia, no habrá otro con ese favor, no habrá otro con esa sabiduría, no habrá otro con ese respaldo de Dios. No lo pienses más, eso es tuyo, eso es tuyo, eso es tuyo. ¿Por qué? Porque sobre ti está lo que había sobre José, la gracia de Dios. Tienes que aprender a amar lo que hay en ti a causa de la oración. Cuando te encierras en ese cuarto, no estás perdiendo tiempo. Cuando derramas tus lágrimas, no estás perdiendo tiempo. Cuando te humillas, no estás perdiendo tiempo. No, estás recibiendo lo sobrenatural para ir al siguiente nivel en tu asignación. Versículo 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. Mira esto, mira esto. No hay entendido ni sabio como tú. La sabiduría está por encima del conocimiento, porque la sabiduría es la aplicación correcta y benevolente del conocimiento. Y habrá mucha gente con títulos, maestrías, doctorados, que se van a quedar aterrados de lo que Dios va a hacer contigo y del lugar en el que Dios te va a poner. Sé humilde, no te enorgullezcas en tu corazón, y nunca olvides que no se trata de ti, se trata del Dios, como dijo Daniel, al que tú continuamente sirves. Se trata del Dios con el que hablas cara a cara todos los días en su presencia. Se trata de la Biblia que todos los días cargas en tu maleta. Se trata de los ayunos que has hecho cuando nadie te ha visto. Se trata de lo tarde que has salido de esos grupos de enlace cuando nadie te ha reconocido. Se trata de la fidelidad al Señor que empuja la promoción.
Y mira lo que dice el versículo 40: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Sobramente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas finas, le puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar rodilla, y lo puso sobre la tierra de Egipto. En los próximos días viene una promoción donde dejarás de estar abajo y estarás arriba. A causa de tu relación con Dios dejarás de estar abajo y estarás arriba. Vienen días para tu vida en donde vas a estar arriba. Te van a ver, te van a observar, incluso algunos te van a criticar, pero nunca olvides que es la consecuencia de tu relación con Dios. Y por último, no solo le dio la asignación, no solo le dio el mandamiento. ¿Qué más? Capacidad cognitiva, mental, creatividad. Sino que lo cuarto que encontró Adán en el Edén fue su esposa y su familia, conforme al diseño original de Dios. ¿Sabes? Hay un principio: jamás busques plenitud en alguien que no te la puede dar. El único que te puede dar plenitud es Dios. Primero aprendes a ser lleno en Dios, y después las personas complementarán la llenura de Dios. Pero en ese diseño original, que es diferente al diseño después de Génesis 3, la familia es muy diferente. Capítulo 2 de Génesis, versículo 24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. ¿Sabes? Si hay una crisis en tu familia, es porque todavía el diseño del Edén no opera en tu familia. Qué bendición contar con la ayuda de nuestros padres. Qué bendición contar con la ayuda de tu mamá, de tu papá. Pero lo primero que traza el texto respecto al diseño bíblico es que ni papá ni mamá deben vivir en la casa. Nada contra las suegras ni los suegros. Gratitud, amor profundo. Pero los problemas que puedes estar viviendo en tu casa es porque estás viviendo en un diseño de familia después del Edén y no como era en el Edén. Porque cuando tú desobedeces la instrucción, ahí es donde viene el chicharrón. No desobedezcas la instrucción. Desobedeces la instrucción, viene la maldición. Dios necesita que volvamos al Edén, porque te va a entregar asignación, te va a entregar mandamiento, te va a entregar capacidad cognitiva, creatividad, y te va a entregar una familia conforme al diseño de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cuántos están entendiendo qué es lo que hay que hacer? Hay que volver. Hay que volver al Edén. Hay que volver. Job 22, 21. ¿Cómo lo hago, pastor? Es muy sencillo. Job 22, 21. Mira lo que dice la palabra. Esto es tan importante, porque necesitas la asignación, necesitas el mandamiento, necesitas la capacidad cognitiva, la creatividad, necesitas la familia conforme al diseño de Dios. Pero nunca lo lograrás si no aplicas esto. Vuelve, ¿cuándo? Ahora. Vuelve ahora en amistad con Él. Vuelve ahora en amistad. Dios
te quiere transicionar de creyente, de discípulo, de seguidor, amigo. Amigo. ¿Sabes quiénes son mis amigos? Mi familia. Son los que hacen mi voluntad. Vuelve ahora en amistad. Si vuelves ahora en amistad con Él, ¿qué pasa? Tendrás paz y por ello te vendrá bien. Tienes que restaurar tu amistad con Dios. Para restaurar tu amistad con Dios necesitas sí o sí tiempo y lugar. Tiempo y lugar. Y lo que va a pasar en los próximos días será tan glorioso a causa de esta palabra que recibiste hoy. Tan glorioso porque le diste tiempo y lugar a Dios. 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 Si tú dices ahí donde estás, yo quiero regresar al Edén, no olvides que el vehículo que te lleva al Edén se llama comunión. Regresa al Edén. Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Y te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. Y de FUB somos todos.